Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo C, viernes 18 de marzo de 2022. Memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Segunda semana de Cuaresma. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 21, versos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entregan los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aborrecer el pecado. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La liturgia de estos días nos acerca poco a poco el misterio central de la redención. Nos propone personajes del Antiguo Testamento que son imágenes de nuestro Señor. Hoy, la primera lectura de la misa nos habla de José, que mediante la tradición de sus hermanos llegó a ser providencialmente el Salvador de la familia y de toda aquella región. Es figura de Cristo Redentor. José era el hijo predilecto de Jacob y por encargo de su padre va en busca de sus hermanos. Recorre un largo camino hasta encontrarles. Les lleva buenas noticias de su padre y también alimentos. Al principio sus hermanos, que le envidian y le odian por ser el predilecto, pensaron en matarle. Más tarde le venden como esclavo y así es conducido a Egipto. Dios se sirve de esta circunstancia para años más tarde darle un alto puesto en aquel país. En tiempos de gran hambre será el salvador de sus hermanos, a quienes no tienen en cuenta su crimen. Y la tierra de Egipto, donde se asentaron las tribus israelitas por benevolencia de José, se convirtió en cuna del pueblo elegido. Todos los que acuden en demanda de ayuda al faraón son enviados a José. Id a José, les decía siempre. También el Señor vino para traer la luz del mundo, enviado por el Padre. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Les mandó a su Hijo diciéndose: tendrán respeto a mi Hijo. Pero los trabajadores, al ver al Hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Así hicieron con el Señor. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron.
Los pecados de los hombres han sido la causa de la muerte de Jesucristo. Todo pecado está relacionado íntima y misteriosamente con la pasión de Jesús. Solo reconoceremos la maldad del pecado si, con la ayuda de la gracia, sabemos relacionarlo con el misterio de la redención. Solo así podremos purificar de verdad el alma y crecer en contrición de nuestras almas y pecados. La conversión que insistentemente nos pide el Señor, y de modo particular en este tiempo de Cuaresma, mientras nos acercamos a la Semana Santa, debe partir de un rechazo firme de todo pecado y de toda circunstancia que nos ponga en peligro de ofender a Dios. La renovación moral de la que tan necesitado está el mundo parte de esta convicción profunda. En la tierra solo hay un mal que habrás de temer y evitar con la gracia divina: el pecado. Por el contrario, la pérdida del sentido del pecado es una forma o un fruto de la negación de Dios. Si el pecado es la ruptura de la relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces no es solamente negar a Dios. Pecar es también vivir como si Él no existiera. Es borrarlo de la propia existencia diaria. Nosotros no queremos borrar al Señor de nuestra vida, sino que cada vez esté más presente en ella. Podemos afirmar muy bien, dice el santo cura de Ars, que la pasión que los judíos hicieron sufrir a Cristo era casi nada comparada con la que le hacen soportar los cristianos con los ultrajes del pecado mortal. ¿Cuál va a ser nuestro horror cuando Jesucristo nos muestre las cosas por las cuales le hemos abandonado? ¿Qué necedad es a cambio de tanto bien? Por la misericordia divina, con la ayuda de la gracia, nosotros no le vamos a dejar y procuraremos que muchos que están lejos se acerquen. Nuestros pecados y la redención, el verdadero mal del mundo. Oración sobre el pueblo. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.